La bofetada de mi hijo Julián no solo cortó el aire, sino que fragmentó 4 décadas de amor ciego. El sonido seco resonó en el comedor de techos altos, más fuerte que cualquier brindis que hubiéramos hecho en mis 70 años de vida. Sentí el impacto en la mejilla izquierda y, acto seguido, el frío despiadado del suelo de mármol de mi propia casa. Deberías haber muerto hace años, vieja estúpida. Solo eres un estorbo que se aferra a una herencia que ya no te pertenece, rugió él, con el rostro desfigurado por una mezcla de alcohol y una codicia que ya no podía ocultar. A su lado, su esposa Beatriz no mostró horror, al contrario, se limitó a acomodarse el collar de perlas que yo le había regalado y bebió un sorbo de su vino con una sonrisa gélida. Había 23 personas sentadas a esa mesa, mis hermanos, mis sobrinos y los supuestos socios de Julián, hombres que vestían trajes caros financiados por mis ahorros. Nadie se movió, nadie extendió una mano para ayudarme a levantar. En ese silencio cómplice, comprendí que todos en esa habitación me veían como un obstáculo entre ellos y mi patrimonio. Me incorporé lentamente, sintiendo el sabor metálico de la sangre en mi labio y el dolor sordo en mi cadera. No grité, no lloré, simplemente los miré a los ojos, uno por uno, hasta que bajaron la cabeza. Miré el reloj de pared, eran las 9:15 de la noche. Julián creía que esa noche celebrábamos mi final, pero en realidad acababa de activar el mecanismo de su propia ruina. Rechacé el brazo de mi hija Elena cuando intentó acercarse, no por ayuda, sino para susurrarme que no hiciera un drama frente a gente importante. Subí las escaleras con la columna tan recta como mis fuerzas me permitieron, sintiendo el peso de cada paso. Una vez en mi habitación, cerré la puerta con doble llave. No me derrumbé en la cama. Fui directo a la caja fuerte oculta tras el cuadro de la Virgen. Allí no había solo joyas familiares. Estaban los documentos que Julián y Elena habían olvidado que existían, los títulos de propiedad originales, las escrituras de la casa de campo y, lo más importante, los contratos de administración de las cuentas bancarias que yo misma seguía gestionando con puño de hierro. Hacía 3 años que Julián, Beatriz y sus hijos se habían instalado en la planta alta de mi casa bajo la excusa de una crisis financiera temporal. Habían colonizado mis espacios, convertido mi jardín en su zona de ocio y me habían relegado a un rincón de mi propia vida. Pero esa noche, mientras los escuchaba reír y abrir otra botella de champán abajo, tomé una decisión. Saqué el duplicado de todas las llaves de la casa, la de la entrada principal, el garaje, la alacena y el cuarto de máquinas. A las 2 de la mañana, cuando los últimos ecos de la fiesta se apagaron, bajé como una sombra. La generosidad se había acabado. Empezaba la gestión de la propiedad. A las 6:30 de la mañana, la casa solía llenarse con el ruido de la cafetera y el trajín de Lupe, mi empleada de confianza, pero esa mañana el silencio era absoluto. Lupe no estaba. Le había dado un mes de vacaciones pagadas con la condición de que se fuera a su pueblo esa misma madrugada. Cuando Beatriz bajó a la cocina, con su bata de seda y su aire de superioridad, se encontró con una escena que no esperaba. La cocina estaba impecable, pero vacía. La cafetera express de $3,000 ya no estaba sobre la encimera, y la puerta de la despensa principal estaba asegurada con una cadena y un candado industrial. Paloma, ¿qué es esto? No puedo entrar por mi granola orgánica y la cafetera ha desaparecido, dijo Beatriz, entrando a mi cuarto sin llamar. Yo estaba sentada en mi sillón de lectura, perfectamente peinada y vestida con mi traje más formal. Esa comida la compré yo, Beatriz, y como soy una vieja estúpida, he decidido que a partir de hoy, cada quien se encarga de sus propios suministros. Si quieres desayunar, hay una panadería a 3 calles, y sobre la cafetera es un regalo de mi difunto esposo. Así que la he puesto a buen recaudo en mi caja fuerte personal. Respondí sin despegar los ojos de mi libro.
El hambre y la indignación empezaron a pelear en su rostro, y supe que el primer golpe de realidad había dado en el blanco. A las 8 de la mañana, el silencio de la casa fue profanado por el taconeo frenético de mi hija Elena. Ella vivía bajo la premisa de que mi camioneta de lujo, una SUV alemana que mi difunto esposo compró para nuestra seguridad, era una extensión de su propio cuerpo. La usaba para todo, para llevar a mis nietos al colegio privado, cuya colegiatura yo pagaba sin falta, para ir a desayunos con amigas donde se jactaba de una fortuna que no era suya, y para ir al club a media tarde. Mamá, las llaves de la camioneta no están en el cuenco de la entrada. Voy a llegar tarde a la clase de pilates y los niños tienen examen. Gritaba, golpeando la puerta de mi estudio con una urgencia que rayaba en la insolencia. Salí al pasillo con una taza de té de azahar en la mano, moviéndome con una parsimonia que parecía inyectarle fuego en las venas. La miré de arriba abajo. Iba vestida con ropa deportiva de marca, lista para un día de ocio financiado por mi esfuerzo. La camioneta no está, Elena. Ha sido retirada por un servicio de mantenimiento integral a las 5 de la mañana. Le dije, con una voz tan plana como una hoja de papel. Mantenimiento, pero si funcionaba perfecto. ¿Cuándo vuelve? Chilló, mirando su reloj de oro. Estará fuera de circulación por tiempo indefinido. He decidido que, a mis 70 años, no puedo permitirme el riesgo de que conductores descuidados sigan utilizando un vehículo a mi nombre. Además, he cancelado la extensión de la póliza de seguro que te incluía a ti y a Julián, añadí mientras soplaba mi té. El rostro de Elena se transformó en una máscara de incredulidad y rabia. Es mi derecho. No puedes dejarnos a pie. ¿Cómo se supone que voy a moverme por la ciudad? Bramó. El autobús de la línea 4 pasa exactamente en la esquina cada 12 minutos. Elena, es seguro, puntual y, sobre todo, algo que tú misma puedes pagar. O puedes usar ese coche compacto que tienes guardado bajo una lona y que nunca quisiste usar porque te daba vergüenza. La decisión es tuya. Respondí antes de entrar nuevamente a mi estudio y cerrar la puerta. Escuché cómo pateaba el rodapié de madera y salía de la casa arrastrando a los niños, que lloraban por el calor. Fue el primer día en 10 años que Elena tuvo que enfrentarse al sol de la calle como cualquier otra persona. Julián mantenía una fachada de empresario exitoso frente a sus amigos del casino. Pero la realidad era que su billetera dependía de una cuenta de gastos del hogar, que yo alimentaba mensualmente para cubrir la comida y los servicios. Era su caja chica para sus vicios y sus aires de grandeza. Alrededor del mediodía, mientras yo disfrutaba del aire fresco en el patio, mi teléfono comenzó a vibrar con una insistencia casi patológica. 6 llamadas perdidas de Julián en menos de 5 minutos. Sabía exactamente dónde estaba en el mostrador de alguna tienda cara o frente a un cajero automático que acababa de escupir su tarjeta con un mensaje de fondos insuficientes. Finalmente, en la 7ª llamada, contesté. No alcancé a decir bueno cuando los gritos de Julián inundaron el auricular. Paloma, he quedado como un idiota frente al gerente del banco. La tarjeta no pasa. Dicen que la cuenta agua ha sido cancelada por el titular. ¿Qué demonios estás haciendo? Gritaba y podía escuchar el ruido del tráfico de fondo. No estoy haciendo nada extraordinario. Julián, simplemente estoy administrando mis activos. He cerrado esa cuenta y he movido el capital sobrante a una cuenta privada a la que solo yo tengo acceso biométrico. Respondí con una frialdad técnica. Pero tengo facturas que pagar. Tengo compromisos. Bramó él. Entonces es el momento perfecto para que pongas en práctica todo lo que aprendiste en tu costosa carrera de administración. Le sugerí con un tono de ironía que lo dejó mudo por un segundo. Pídele dinero a esos socios que anoche se reían mientras tú me golpeabas en el comedor. Si su amistad es tan sólida como dices, seguramente no tendrán problema en prestarte unos miles de pesos para tus gastos. Yo ya no soy tu banco, Julián, soy tu madre, a la que golpeaste, y las madres agredidas no suelen financiar las fiestas de sus agresores. Colgué sin esperar respuesta. Esa tarde, Julián llegó a la casa no en un taxi de lujo, sino caminando,
con la camisa empapada en sudor y los hombros caídos. La realidad económica le había dado el primer golpe de realidad. Y apenas estábamos empezando. Esa tarde, la tensión en la casa era tan espesa que se sentía en la piel. Julián y Beatriz, en un intento desesperado por recuperar una sensación de normalidad y poder, decidieron invitar a una pareja de amigos para tomar una copa y, supongo, intentar convencerme de que todo había sido un malentendido. Escuché cuando sus invitados llegaron. Beatriz los recibió con su risa falsa de siempre, tratando de ocultar que la casa estaba inusualmente oscura. Sin embargo, cuando entraron a la sala principal, se detuvieron en seco. Yo había pasado la tarde cubriendo cada mueble, cada cuadro y cada lámpara con fundas de plástico transparente, de esas que se usan para las mudanzas o cuando una casa queda abandonada. «Paloma, ¿qué es todo esto? ¿Vas a pintar?», preguntó Beatriz, tratando de mantener la compostura frente a sus invitados. Yo estaba sentada en mi sillón de orejas, el único que no estaba cubierto, con un libro de contabilidad en las manos. «No, Beatriz, he decidido que la planta baja está ahora en modo de preservación. Como ya no hay personal de limpieza para cuidar la tapicería y el polvo, prefiero que todo esté protegido», dije, levantando la vista. Además, había colocado un pequeño tocadiscos antiguo a mi lado, reproduciendo música de ópera a un volumen lo suficientemente alto como para que mantener una conversación normal fuera imposible. «Pero tenemos visitas. Esto es una falta de cortesía», exclamó Julián, acercándose a mí con los puños cerrados. «Ustedes tienen la planta alta para sus reuniones sociales. Esta sala es mi espacio privado y he decidido que hoy no está disponible para el público», respondí sin inmutarme, mirándolo directamente a los ojos. Sus invitados, sintiéndose como intrusos en una película de terror psicológica, balbucearon excusas y se marcharon en menos de 5 minutos. Beatriz se desplomó sobre una de las sillas cubiertas de plástico. El sonido del material crujiendo bajo su peso fue la única respuesta a su derrota. El escenario de lujo que ellos usaban para pretender una vida que no tenían se había esfumado. Se quedaron allí, en medio de una sala que parecía un mausoleo de plástico, dándose cuenta de que ya no tenían un hogar, sino un espacio que yo les permitía ocupar por pura inercia, e inercia que se estaba agotando. Para el cuarto día, la casa se había convertido en una olla a presión. Decidí que, si yo era una carga y una vieja estúpida, no tenía sentido que mis recursos financiaran la vida digital y el confort climático de quienes me despreciaban. A las 10:00 de la mañana, llamé a los proveedores de servicios, como todos los contratos estaban a mi nombre y se pagaban desde mi cuenta personal. La gestión fue inmediata. Di de baja el internet de fibra óptica, el paquete de televisión por cable premium y, lo más importante, solicité el bloqueo técnico del sistema de aire acondicionado central que alimentaba exclusivamente la planta alta. El efecto fue casi instantáneo. Menos de 1 hora después, Elena bajó las escaleras hecha una furia, agitando su teléfono como si fuera un arma. «Mamá, no hay Wi-Fi. Tengo una reunión por videollamada con la junta del club y mis hijos no pueden entrar a sus plataformas escolares. Haz algo», gritaba, mientras el sudor empezaba a perlar su frente debido al calor que ya se acumulaba arriba. Yo estaba en la cocina, preparándome una ensalada con los pocos ingredientes que mantenía en mi pequeña nevera personal. El internet es un lujo que he decidido recortar de mi presupuesto. Elena, si necesitas conectividad, te sugiero que contrates tu propio plan de datos. Sospecho que con lo que gastas en una sola cena podrías pagarlo, si tuvieras el dinero, claro. Respondí con una calma glacial. Julián bajó poco después, sin camisa y con el rostro rojo por el bochorno de las habitaciones superiores. Intentó adoptar su postura intimidante, pero sin el respaldo de su cuenta bancaria, se veía patético. «Esto es inhumano, Paloma. Los niños están sufriendo. No puedes cortarnos el aire acondicionado en pleno verano», bramó. «Los niños son tu responsabilidad.
Julián, no la mía. Si el calor te molesta, siempre puedes llevarlos a un hotel, si es que te queda crédito en alguna tarjeta, dije mientras cortaba un tomate con precisión quirúrgica. He puesto un anuncio en el periódico local. Mañana vendrá una constructora a medir la planta alta para instalar una entrada independiente y un medidor de luz aparte. Voy a alquilar esas habitaciones a estudiantes de medicina para cubrir mis nuevos gastos. Tienen hasta el domingo para despejar el área. El silencio que siguió fue absoluto. Por fin habían comprendido que el parásito no puede sobrevivir cuando el huésped decide sanar. La noche del viernes fue la más silenciosa que recuerdo en décadas. Sin televisión, sin música estridente y sin el zumbido constante de los electrodomésticos. La casa parecía respirar conmigo. Subí a la planta alta, no para pelear, sino para observar. Encontré a Julián sentado en el suelo del pasillo, intentando conectar un viejo ventilador que hacía un ruido espantoso. Me miró con una mezcla de odio y una súplica que no se atrevía a verbalizar. No puedes hacernos esto, mamá. Soy tu hijo, el hijo de David. Esta es la casa que él construyó para nosotros, dijo con la voz quebrada, intentando apelar a un sentimentalismo que él mismo había pisoteado. Tu padre construyó esta casa para que fuera un hogar, no una guarida de ingratos, respondí, permaneciendo en las sombras del marco de la puerta. David me enseñó que el respeto es la base de cualquier techo. El día que me golpeaste frente a tus socios, demoliste cada recuerdo feliz que guardaba de ti en estas paredes. Le recordé que la planta alta siempre fue una concesión temporal, una ayuda que se convirtió en un abuso. Julián intentó argumentar que él tenía derecho a una herencia en vida, una frase que Beatriz le había metido en la cabeza durante meses. La herencia es un regalo que se da a quien valora el esfuerzo de sus ancestros, no un botín que se arrebata por la fuerza a quien aún respira, sentencié con firmeza. Esa noche, la humillación de Julián llegó a su punto máximo cuando tuvo que pedirle a Beatriz que lavara sus camisas en el fregadero de la cocina con jabón de pasta, porque yo había encadenado la puerta del cuarto de lavado. Ver a mi hijo, el hombre que se creía el heredero de un imperio, fregando su propia ropa bajo la luz de una vela, mientras Beatriz lloraba de rabia en un rincón, fue la prueba final de que el poder no reside en el apellido, sino en quien posee las llaves de la despensa. No sentí lástima. Sentí la paz de quien finalmente ha puesto orden en su propio templo. La vieja estúpida acababa de demostrar que, en esa casa, el sol solo salía cuando ella lo permitía. En un último acto de desesperación, Julián intentó llevarse 2 jarrones de porcelana francesa y un cuadro antiguo de la sala, con la intención de venderlos en una casa de empeños para conseguir algo de efectivo. Lo que no sabía es que yo ya había notificado a todos los anticuarios importantes de la ciudad que cualquier pieza proveniente de mi dirección era propiedad privada y no estaba en venta. Cuando el tasador llegó a la casa llamado por Julián, yo lo recibí en el vestíbulo con los certificados de propiedad en la mano. Señor, lamento que lo hayan hecho venir en vano. Mi hijo no tiene autoridad para vender ni un clavo de esta pared, dije con firmeza. El tasador se disculpó y se marchó de inmediato. Julián se quedó en medio del pasillo, sosteniendo un jarrón que ahora pesaba como el plomo. Déjalo en su sitio, Julián. Cada pieza de esta casa tiene una historia que tú no mereces cargar. Ese fue el momento en que su espíritu se quebró por completo. Ya no era el ejecutivo arrogante, era un hombre sin recursos, enfrentado a la mujer que siempre había subestimado. El domingo por la mañana, un pequeño camión de mudanzas se estacionó frente a la casa. Elena se fue con sus hijos a un apartamento minúsculo que su suegra, a quien ella detestaba, le había prestado por caridad. Julián y Beatriz, sin más opciones, cargaron sus pocas pertenencias reales en el coche viejo de él y se marcharon a un estudio en una zona ruidosa de la periferia. No hubo una despedida dramática. No hubo perdón fácil. Solo el sonido del motor alejándose y el chirrido del portón cerrándose. Entré en mi comedor.
el mismo donde me habían humillado, y pedí que quitaran las fundas de plástico. Preparé una cena para mí sola, algo sencillo, pero servido en mi mejor vajilla. El silencio de la casa ya no era de soledad, sino de libertad. No necesité un solo abogado para recuperar mi vida. Solo necesité las llaves de mi propia casa y la voluntad de dejar de ser el soporte de quienes no me respetaban. A mis 71 años, sigo siendo Paloma Ortega. Mi mejilla ya no duele y mi mesa, finalmente, está limpia de parásitos. Cené bajo la luz suave de la lámpara, sabiendo que el mañana me pertenecía solo a mí. A menudo confundimos la paciencia con la entrega absoluta y el amor con la obligación de ser el soporte eterno de quienes no quieren caminar por sí mismos. Durante años, creí que mi papel como madre era ser el suelo firme sobre el cual mis hijos pudieran construir sus castillos, sin darme cuenta de que, al evitarles el esfuerzo, les estaba robando la dignidad de ser adultos. La bofetada de Julián no fue el origen de mi decisión. Fue simplemente el eco final de un muro que yo misma ayudé a levantar al no poner límites a tiempo. Aprendí que el respeto no es algo que se hereda ni se exige con el apellido. Es algo que se cultiva en el trato diario, en el reconocimiento de que el otro es un individuo con sus propios derechos y fronteras. Al recuperar las llaves de mi casa, no solo recuperé 4 paredes y un techo, recuperé mi nombre y mi espacio en el mundo. Perdonar no significa permitir que el daño se repita, sino soltar el peso de la traición para poder caminar ligera. Hoy, mientras tomo mi café en el silencio de mi cocina, entiendo que la soledad elegida es 1000 veces más digna que una compañía basada en la conveniencia. Mi mesa es ahora pequeña, pero el aire que respiro en ella es, por fin, completamente puro.